pasó algo en mi cuerpo, en mi cara. Se me paralizó la mitad de mi rostro. Te dio una Sí, me parálisis pegó facial. parálisis facial. Y me dijo el doctor que podría haber sido por estrés o por cansancio, me dijo muchas, Muchas cosas. sí, posiblemente que me lo hayan causado, pero yo ya sabía por qué. Entonces, a causa de eso, yo empecé a sentir como muchos escalofríos en mi cuerpo, como ataques de pánico, empezaba a sudar helado, eh, no podía estar sola, me empezaban a temblar las manos donde estuviera. Le decía a mi esposo que no se fuera, que no me dejara porque no podía estar sola, porque me iba a morir. El caso de que tuve que ir con un psiquiatra porque era tan fuerte que lo que sentía que ya necesitaba de un tratamiento psiquiátrico porque ya no lo aguantaba mi cuerpo, porque decía que me iba a morir, que ya había terminado mi vida, de lo mal que me sentía, todo eso me hacía Pero, pensar. pero tu cara había quedado con Sí, algo, se te enchuecó, ¿o qué? sí, se me chocó la mitad de la cara, no podía mover el ojo y la boca la tenía como caída, así. Cuando tú te mirabas así en el espejo, era cuando te venían todos esos síntomas. Y también de tanto pensar, porque había doctores que me decían que era embolia. Y pues yo dije, pues embolia, dije yo. Y dije, Señor, me voy a ir o qué va a pasar, voy a dejar sola a mis hijos. Y eso me hizo recapacitar mucho porque dije, ¿cómo? Dije yo. Las demás personas, decía yo, siendo cristianas, ya a veces se expresan de una manera que no debe Que de no son ser, que no muestran correctas. sus principios cristianos. Y luego yo que me guardaba y me guardaba y me guardaba y ya ve, decía yo lo que me pasó, dije yo, no se me hace justo. Y como que de ahí tomé conciencia y dije, no, dije yo tengo que fomentarme un carácter y eso no quiere decir que no sea una hija de Dios, ¿verdad? Lo puede hacer uno también con sabiduría. Así es. Y entonces recuerdo que le decía a mi esposo que se casara. ¿Cómo que se casara? Le dije, cásate porque yo ya no voy a poder salir de esta depresión. Yo así me voy a quedar. Cásate, yo ya no voy a poder cuidar a mis hijos. Si quieres, déjame en un hospital psiquiátrico porque esto ya no lo voy a soportar. Mi cuerpo ya no lo va a soportar. Y mi esposo me decía que estaba loca. Estás loca, yo nunca te voy a dejar. Pues eso me dices ahorita, le digo, pero después te vas a Pero es enfadar. que era por el momento porque tú te sentías mal, pero ya después, ¿cómo crees que saliste de esas emociones que tenías? Yo recuerdo que yo le gritaba a Dios y le decía, Señor, sácame de esto, Padre, ya no aguanto. Ayúdame, Señor, en mi intimidad. Y también yo le grité cuando ya no soporté más. Lo que hice fue postrarme. Yo me tiré al piso, me postré y le dije, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Yo sé que ningún psiquiatra, nadie va a poder quitarme esto que tengo más que tú. Así es. Le Vamos a dije. hacer una pausa aquí porque quiero comentar algo. Uno como cristiano siempre debemos de estar en oración, en ayuno y en oración debemos de romper cadenas generacionales, porque como ya lo mencionó mi hermana Sinaí, pasó por un momento de depresión, de crisis de ansiedad, al grado hasta de darle un parálisis facial. ¿Por qué comento esto? Porque si se van un poquito más arriba de esta página, hay un pequeño testimonio donde yo de igual manera también comenté un proceso de mi vida, que tú ya lo sabes, que de igual manera fue un proceso de depresión, de ataques de pánico, hasta me dijeron que tenía esquizoafectivo, es como esquizofrenia, algo así. Y pues mi mamá también de igual manera pasó por la depresión muchos años. Y nuestro abuelo también. No fue depresión, era más como ansiedad lo de mi abuelo. Cabe mencionar que lo de mi abuelo, pues es que antes no se usaba tanto eso. Ay, es que es depresión, es ansiedad. Pero mi abuela nos cuenta que él de repente estaba haciendo sus actividades y de repente se levantaba y salía corriendo, sentía que le faltaba el aire o cosas así. Y yo por eso los invito de que siempre en nuestras oraciones incluyamos
romper cadenas generacionales. ¿Por qué? Porque como hasta la ciencia lo dice, si tu abuela o tu mamá tuvo cáncer, hay mucha probabilidad que tú también tengas cáncer. Por eso es muy importante nosotros como cristianos romper cadenas de maldición y declarar una generación victoriosa, una generación sana. Amén, así es. Bueno, y sígueme contando, me dices que tu esposo te decía que no te iba a dejar, que Y lo yo, decías por el sí, momento, por el pues. momento. Y realmente pues sí lo sentía porque me sentía muy mal, realmente mal. Y sí estuvieron orando por mí muchas veces, oraban personas que eran usadas por Dios. De hecho yo estaba harta, enfadada de tanta oración porque no pasaba nada en mí. Disculpe, ¿verdad? La palabra, pero si yo, o sea, podría venir el mejor evangelista, pero si yo no ponía de mi parte, Exactamente, es no lo iba que a te iba a pasar decir. ¿Y nada. tú qué hacías para poder salir de ese hoyo? Bueno, yo recuerdo que esa vez cuando yo fui libre de esto, de lo que estaba padeciendo, me acuerdo que había mucha gente orando por mí y yo le decía que ya estaba cansada, que ya no quería que oraran por mí, que yo así me iba a quedar, que así me iba a quedar, que esto iba a acabar con mi vida, que era el fin de Sinaí, que No, aquí iba a esa morirme, es la voz del que enemigo. aquí yo iba a morirme, que aquí iba a quedar, aquí era el fin, era el fin. Y realmente el enemigo me atacaba fuertemente por los sueños, por todos lados. Yo me levantaba temblando. El enemigo me decía que Dios me había dejado, que estaba sola. Una vez me levanté temblando y le dije a mi esposo que había escuchado esas palabras. Y me decía a mi esposo, no, Sinaí, eso es antibíblico. Porque el Señor ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta Amén, el fin del mundo. amén, Amén. amén. Entonces en esa ocasión me acuerdo que estaban orando fuertemente y no pasó nada. O me rodearon, recuerdo. Y yo me quedé tan triste, dije, vinieron hombres de poder que Dios los usa, o que por medio de ellos han sanado mucha gente, han sido libres muchos endemoniados. Y yo, pues no pasó nada. Y yo me recuerdo que me senté y me quedé bien triste dentro de mí, dentro de mi corazón. Y yo me acuerdo que se levantó una muchacha, una joven que estaba ahí entre ellos. Y me agarró de las manos, ay, voy a ponerme sentimental. Me agarró de las manos y me dijo, hermana, ¿se acuerda de aquel sueño que me contó? Que habías peleado con un cachorro de león, me dijo. Uy, qué bonito. Y yo le dije, sí, yo me agarró de las manos y yo también la agarré y la apreté y me dijo, pues dice el Señor, me dijo que así como luchaste con ese cachorro de león, que luches ahora, mi guerrera, me dijo, porque yo te lo había mostrado antes, que tú ibas a pasar por esto, pero no lo entendiste, me dijo. Y así como tú ganaste, vas a ganar, me dijo. Amén, Y yo aleluya. sentí ahí como que fui liberada de eso. Yo sentí que el Señor me dio nuevas fuerzas para pelear, para guerrear contra eso. Y ahí fue cuando yo sentí que fui verdaderamente libre porque entendí el propósito de ese proceso por el cual yo estaba pasando. Porque de ahí se desglosó todo lo que Dios quería hacer conmigo. Amén, Yo dije, Señor, si tú me sacaste de esto, me diste una oportunidad de vida, ¿por qué no te voy a cantar? amén, ¿Por qué no voy a usar ese don tan hermoso que tú me has dado para exaltar tu nombre? Y eso fue lo que me impulsó para que yo le cantara con todas mis fuerzas como se lo canto ahora. amén, aleluya, qué hermoso.